No sé cuántos de vosotros habéis leído los pasajes que vamos a predicar el día de hoy en casa. Creo que son pasajes muy conocidos. ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahora? ¿Tal vez? ¿No? Qué raro. Sí, está encendido. Hola, hola. Sí, a ver. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha ahora? ¿Sí? Tiene que escucharse bien porque voy a gritar. Bueno, yo creo que son unos pasajes, yo creo que todos lo creemos, ¿no? De que son pasajes realmente muy conocidos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me acuerdo la primera vez que a mí me invitaron en una iglesia a compartir en una reunión de jóvenes. Yo decía, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir? ¿No? En aquella época yo pensaba que esta iglesia pues predicaba todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, ¿no? Y yo recuerdo que haber cogido el pasaje de Filipenses, ¿no? Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Esto es lo que necesitan los jóvenes, esto es lo que ellos necesitan saber en estos momentos. Pero hice algo revolucionario en aquella época, leer el contexto de ese pasaje. Leer los versículos que estaban antes del versículo 13 de Filipenses capítulo 4 y me encontré con una bonita sorpresa, ¿verdad? El gran apóstol Pablo hablándonos acerca del contentamiento en tiempos de necesidad. Y como veremos en la predicación también, algo que para el mundo es paradójico, el contentamiento en el tiempo de abundancia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué? Para hallar contentamiento en Cristo. Y ya les he hecho spoiler de la predicación. Todo lo puedo en Cristo me fortalece para hallar el contentamiento en Cristo. Y de esta manera he titulado esta predicación, el contentamiento cristiano. Y quiero empezar ya haciéndote una sencilla pregunta. ¿Dónde está tu contentamiento? ¿Dónde está? No quiero que me respondas, sino que vayas respondiendo en el transcurso de la predicación y digas, ¿dónde está tu contentamiento? Cuentan algunos historiadores, hermanos, acerca de este hombre poderoso en batalla como era Alejandro Magno, que cuando terminó de conquistar toda la tierra conocida en aquel momento, este hombre poderoso y valiente se puso a llorar amargamente, porque se había dado cuenta que había conquistado todo lo que se podía conquistar en aquella época. Y como ya no había más que conquistar, su contentamiento estaba en batallas, en apoderarse de territorios, y como ya no lo sabía, se entristeció de manera profunda. Su contentamiento obviamente estaba siendo guiado por algo contrario a las Escrituras y estaba él bebiendo de la fuente incorrecta. Y es esto lo que muchas veces a nosotros nos puede suceder. Pablo les escribe ahora a los filipenses para darle primeramente las gracias por aquella ayuda económica que ellos le habían hecho llegar. Y aunque Pablo estaba agradecido y feliz, realmente estaba agradecido y feliz por la ayuda y el dinero que había recibido, él quería enfatizar a los de Filipo cuál era el verdadero contentamiento de él. No tanto el dinero, y vuelvo a repetir, él estaba contento, estaba agradecido por ser sustentado por los hermanos de Filipo, pero él quiere transmitir a los hermanos de Filipo cuál era realmente su verdadero contentamiento. Así que vamos a leer ahora, hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, como he dicho hace un momento, se quiere centrar en algo realmente muy importante para el creyente, algo que realmente nosotros anhelamos aún antes de llegar al Evangelio, que es la felicidad, el contentamiento. Y Pablo se quiere centrar para que tú veas dónde vas a hallar realmente el contentamiento y no sigas bebiendo de las fuentes equivocadas. Pablo le escribirá a Timoteo en su primera carta, versículo 6,
del capítulo 6, pero gran ganancia es la piedad, gran ganancia es la vida cristiana, gran ganancia es entregarse al Señor, pero acompañada de contentamiento. Pablo está hablando a Timoteo en el contexto acerca de las advertencias de estos falsos maestros que solo buscan enriquecerse a costa de los creyentes incautos. Y veremos dentro de algunas semanas, hermanos, también el deber de la iglesia de sustentar en la medida de lo posible a su pastor y ayudarle también a hacer el ministerio pastoral más llevadero y no una dura carga. Pero en estos 3 versículos, Pablo se quiere centrar en este misterio, porque es un misterio, hermanos, el misterio del contentamiento cristiano. No sé cuántos de vosotros conocéis el Catecismo Menor de Westminster y si habéis leído este catecismo que recomiendo a todos los padres que lo utilicéis en casa para instruir a vuestros hijos. La primera pregunta de este catecismo dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es muy sencilla pero profunda. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Pero no se queda ahí la respuesta, sino que ellos añaden y disfrutar de Él para siempre. Contentarse en Él. Hermanos, una de las causas por las que nosotros solemos caer en las tentaciones de esta vida es porque no disfrutamos de Dios. Porque no tenemos contentamiento en Dios. Cuando el joven, el hombre o la mujer cae en el terrible pecado de la pornografía es porque piensa que ahí va a encontrar el verdadero placer. Cuando realmente el placer, el gozo y el contentamiento está en Cristo. Y solamente en Él. Él te manda a que tú disfrutes de Él para siempre. Y estos teólogos que se reunieron en el siglo XVI para elaborar este catecismo, así también lo entendían. Nosotros estamos llamados a vivir una vida piadosa, con contentamiento, disfrutando de Dios para siempre. Sé que alguna vez he puesto este ejemplo citando al pastor Paul Wasser, pero él dijo, tú sabes lo que no vas a hacer en el cielo nunca es aburrirte. ¿Y por qué nunca te vas a aburrir en el cielo? Porque algunos podríamos llegar a pensar, wow, voy a estar una eternidad allí. ¿Me terminaré aburriendo en algún momento? No, hermanos. Disfrutarás eternamente de Jesús, de Cristo. Día tras día, segundo tras segundo, te maravillarás acerca de Jesús. Y eso es lo que Cristo quiere que tú hagas desde este lado de la eternidad. Que empieces a disfrutar de Él. Que empieces a centrarte que Él es lo más importante en tu vida. Y esto lo hacemos a través de la fe. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe hacerlo creyendo que Él existe y que Él es galardonador de todos aquellos que le buscan. Por la fe disfrutamos de Dios y por esa fe que Él nos da, también ejercitamos el amor fraternal para disfrutar de nuestro prójimo, para disfrutar de nuestros hermanos. Pero también es cierto, hermanos, y debemos confesar que es muy difícil hallar el contentamiento. Es fácil decirlo, ¿verdad? Ejercita la fe, disfruta de tus hermanos y serás feliz. Pero es muy difícil hallar el contentamiento, sobre todo en situaciones difíciles de nuestra vida. ¿Os acordáis de este pasaje de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos leído esta historia, nos hemos maravillado al leer sus palabras cuando Él lo pierde todo, porque si yo soy sincero, yo no hubiese dicho esto al perderlo todo. Pero Job pierde todo, sus hijos, sus riquezas, su familia, sus campos, sus sirvientes, y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. También si leemos su historia lo vemos flaquear en debilidad y lo vemos como es sustentado por la mano de Dios hasta tal punto que dice en su debilidad, en su flaqueza, en su miseria, que vio la cara de su Creador en medio de la angustia. Y nosotros al leer esta historia sacamos, ¿verdad?, una hermosa enseñanza. Sacamos una hermosa enseñanza que nos encanta compartir con los hermanos. Pero yo tengo una pregunta. ¿Y qué cuando a Dios le place que tú seas Job? ¿Te aplicarás esta enseñanza? Cuando Dios permite que andes por caminos o desiertos duros, secos, cuando la escasez económica no te deja dormir, cuando la soledad es tan pesada que no la puedes soportar. Pablo entiende esto, hermano. Pablo entiende que es difícil hallar el contentamiento cristiano, porque como veremos dentro de un momento, él dice, he aprendido. Esto no es algo natural, esto no nace naturalmente del corazón, es algo que aprendemos a hacer, contentarnos en nuestro Señor.
Debemos aprender que si nuestra mirada no está apuntando a la fuente correcta que es Cristo, nunca vamos a hallar el contentamiento. Job miraba a su Creador cara a cara. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el motivo de tu contentamiento? Salomón nos dice en Proverbios capítulo 30 que hay 4 cosas que nunca se sacian. El Seol, la matriz estéril, la tierra que nunca se llena de agua y el fuego. Y un pastor dice que podríamos añadir una quinta, el contentamiento de los hombres, los cuales nunca están contentos con su situación. Tú medita por un momento cuántas veces has dicho que si tuvieras esto o aquello serías feliz. ¿Cuántas veces has dicho eso? ¿Y cuántas veces lo has conseguido y te has dado cuenta que sigues siendo igual de miserable? Sigues estando igual de triste. Porque, querido hermano o amigo que me escuchas el día de hoy, tú has sido creado para ser solamente saciado por tu Creador. Tú has sido creado solamente para ser saciado por tu Creador. Y cuando bebemos de las fuentes incorrectas, hacemos como aquella mujer samaritana del Evangelio de Juan, capítulo 4, que siempre tiene sed de más y de más, hasta que se encuentra con la fuente de agua viva, que es Jesús. Siempre tenemos sed de más. ¿De dónde estás bebiendo, hermano? ¿De dónde estás bebiendo? Tal vez estás bebiendo de la fuente del trabajo y del acumular dinero. Y como dice Pablo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, la raíz de la amargura, la raíz de los dolores, la raíz de las luchas, de las peleas, la raíz de los asesinatos, de las violaciones. ¿Estás bebiendo del trabajo y del acumular dinero? Ahí no hallarás contentamiento. ¿Estás bebiendo tal vez de la fuente de tus hijos? Que ellos logren tus sueños, que ellos logren tus objetivos. Y ¿sabes qué? No soy profeta, pero te voy a decir una cosa. Te van a defraudar. Te van a defraudar. Y cuando te defrauden, ¿qué harás? ¿Dónde seguirás bebiendo? Tal vez bebes de la fuente del enamoramiento hacia una chica, hacia un chico, desobedeciendo claramente lo que Dios demanda con respecto a las relaciones, pero disfrazas todo esto de piedad, diciendo que cuando estés con él o con ella servirás mejor al Señor. Déjame decirte una cosa, cuando esto no suceda, ¿qué harás? ¿Correrás a beber de la fuente de otro chico, de otra chica? Tal vez estás bebiendo ahora mismo de la fuente de la autosuficiencia, diciendo, soy cristiano y no necesito ni los consejos de la comunión de mis hermanos en la iglesia, aunque asisto regularmente, pero tampoco es algo importante en mi vida. Tal vez dices también, la Biblia es la palabra sabia de Dios, pero yo también soy sabio y prefiero seguir mi propio camino. Y cuando te defraudes a ti mismo, ¿a quién recurrirás? El contentamiento cristiano no se puede encontrar en las cosas efímeras de este mundo, ni en la arrogancia de la autosuficiencia. El misterio del contentamiento no se halla en el trabajo, en el dinero, en tus hijos, en tu novia, en casarte o no se halla en la independencia de Dios. El contentamiento cristiano se halla en Cristo y nada más. La satisfacción de todo ser humano se halla solamente en Cristo. Y esto es algo que debemos aprender. Debemos aprender. Notemos como en el verso 11 Pablo nos dice, he aprendido. Y como este es un momento, esto de aprender el contentamiento en Cristo no es algo natural. Porque lo natural en nosotros es estar insatisfechos, descontentos con la situación que vivimos, sea cual sea. Un corazón insatisfecho está lleno de amargura, el cual siempre dice que merece más, el cual siempre dice que debe cambiar su situación, el cual siempre se anda quejando. Y nosotros como creyentes debemos aprender a enfrentarnos a la vida con gozo y confianza en Dios. Con gozo y confianza en Dios. He aprendido, dice Pablo, he sido enseñado a tener contentamiento en tiempos de necesidad. Cuando vemos esta afirmación en nuestro verso, podemos notar, ¿no? Como he dicho hace un momento, que el contentamiento no depende de las circunstancias externas que vivimos, sino de un cambio en el corazón, de aprender a moldear nuestro corazón en la confianza en Dios, en la gloriosa esperanza de que aquel que te salvó no te va a desamparar.
Aquel que te salvó no te va a desamparar. Como dice Mateo capítulo 6 en la lectura congregacional, si Dios, hermano, alimenta a los pajarillos, si Dios viste a los lirios del campo, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Pero también debo advertir, hermanos, que hay un mal dentro de los creyentes cuando pasan necesidad, y es que disfrazan su resignación de piedad. Pablo no está llamándonos a vivir una vida de resignación. Pablo no está diciéndonos, he aprendido a vivir en necesidad para quedarme inmóvil, para no hacer absolutamente nada, para ser indiferente a la realidad. Pablo está diciéndonos, hermanos, que aunque yo viva en necesidad, hago todo lo posible para salir de ella. No disfrazo mi resignación de piedad. He conocido a muchos creyentes que dicen, Dios ha estipulado, ha mandado que yo viva así en esta necesidad. ¿Y qué estás haciendo para salir de ella? Nada, algún día Él obrará. Hermanos, no funciona así. No funciona así. ¿Te imaginas a Pablo diciéndole a Epafrodito cuando trae la ayuda económica de Filipo, no quiero vuestra ayuda económica porque voy a vivir así en escasez todo el tiempo? Pablo no estaba buscando el sufrimiento. Pablo no estaba buscando disfrazar su vida de una falsa piedad. Hacía él, según sus esfuerzos, todo lo posible para remediar sus situaciones adversas, siempre de manera piadosa, agradando a Dios y no excusándose en sus circunstancias y utilizándolas como un medio para sentir autocompasión de sí mismo. Hermanos, la autocompasión no te va a llevar a nada. La autocompasión, sentir lástima de ti mismo, no te va a llevar a nada. Porque al igual que a Pablo, las circunstancias adversas van a llegar a tu vida. Y esto no es una sorpresa. Nuestro Señor, el que se graduó, si podemos decirlo así, en aflicciones, ¿qué te dijo? Que en el mundo encontraréis aflicción. Pero confiad, confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Pablo confiaba en Cristo? Sí. ¿Tú confías en Cristo? ¿Confías que Él es poderoso para salvar? ¿Que Él es poderoso para controlar las situaciones de tu vida y poderoso para proveer una salida? Pablo había aprendido el contentamiento en circunstancias adversas y lo había aprendido en primera persona. Si vemos un poco la biografía de Pablo en Hechos capítulo 16, cuando él se traslada a Filipo a predicar el evangelio, dice que Pablo y Silas predicaban por las calles y por hacer esto fueron encarcelados. No solamente fueron encarcelados, sino que fueron llevados a la peor cárcel que podía haber en aquella época, la cárcel de más adentro. Una cárcel oscura, húmeda y seguramente muy maloliente. Dice que ellos fueron encadenados en una posición, hermanos, muy incómoda, en la que no les permitía estar ni de pie, ni tampoco les permitía estar sentados. ¿Y sabes qué es lo que dice el verso 25 que ellos se pusieron a hacer? Seguramente algo que ninguno de nosotros haría. Oraban y alababan a Dios. Oraban y alababan a Dios. Porque ellos entendieron, hermanos, que las circunstancias no podían controlar su vida, sino que Dios era el que controlaba sus situaciones. Y si Dios había dispuesto que ellos estén ahí, era por un bien específico. Si Dios está disponiendo que tú ahora vivas circunstancias adversas, es por un bien específico. Y poder leer Hechos capítulo 16 en adelante, a partir del 25, habla cómo Dios obra todo esto para que el carcelero se arrepiente de sus pecados, y no solamente él, sino también todos los de su casa. En medio de la circunstancia adversa, el Señor obró para un bien específico. Nosotros estamos dejando tal vez que nuestras circunstancias adversas controlen nuestra vida, hasta tal punto de que no hayamos contentamiento en nada. Debemos confesar que es muy difícil hacer algo como lo que hizo Pablo, el cual no se centró en lo que le rodeaba, sino que se centró en con quién él estaba. Y este es Cristo. Y en vez de lamentarse en aquella oscura cárcel, y creo que ninguno de los que estamos aquí ha estado, ¿verdad?, en la cárcel a causa del Evangelio, pero él, en vez de lamentarse, amargarse, autocompadecerse, decide levantar un tabernáculo para su Dios. Decide levantar en aquella maloliente cárcel un tabernáculo para su Dios, porque si Dios había dispuesto que él esté ahí, eso era más que suficiente para entender que era algo bueno. Hermanos, sentir autocompasión no te va a llevar a nada. Si nosotros analizamos la vida de Jesús, podemos ver que él tuvo sentimientos, ¿verdad? Él lloró, él rió, él se angustió, él amó. Él sintió compasión por las almas perdidas,
pero nunca tuvo un sentimiento muy popular entre nosotros, la lástima hacia sí mismo. Es más, cuando Pedro le invita en Mateo capítulo 16 a autocompadecerse de sí mismo, porque Cristo anuncia su muerte en cruz, Pedro le dice, jamás te acontezca eso, ten lástima de ti mismo. ¿Qué le responde nuestro Señor? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El autocompadecernos de nosotros mismos hará que nuestra mirada se desvíe de Cristo y se centre en lo que los hombres dicen que es el contentamiento, los bienes materiales, una novia, que mis hijos hagan esto o aquello, conseguir una casa, un coche, pero para el creyente le es suficiente Cristo. Y vuelvo a repetir, hermanos, esto no significa que cuando llegue la necesidad yo tome una actitud inmóvil, pasiva, de vivir en eso porque de esta manera voy a ser piadoso, como los católicos romanos hoy enseñan o han ido enseñando desde siempre, que la pobreza y la escasez es sinónimo de santidad. Por supuesto que no, pero nos llama Jesucristo a que nosotros estemos contentos sea cual sea nuestra situación. ¿Te has planteado tú que en medio de tu necesidad Dios te ha puesto ahí por un bien específico? ¿Te has planteado esto alguna vez? ¿O simplemente te has lamentado diciendo que no es lo que mereces? Qué diferente sería nuestra vida si nos planteamos lo primero. Cuando recibimos una terrible noticia, tendemos primero a rechazarla, segundo a angustiarnos, cuando lo primero que deberíamos hacer es orar y alabar a Dios. Porque si Dios permite que estés viviendo esto, Él proveerá para que vivas en medio de la aflicción o proveerá una salida a esa aflicción, pero no te va a dejar solo. Él va a proveer, hermano, para que vivas en esa aflicción. Yo no te voy a prometer que el Señor siempre provea una salida. Tal vez no la provea en tu vida, hermano, pero Él va a estar contigo. Él no te va a dejar solo. Es, hermanos, cierto que nuestra fe, ¿verdad? Cuando la analizamos, no flaquea a la hora de hablar de la salvación. No flaquea a la hora de hablar de que pertenecemos a Dios y que vamos al cielo. Pero no es tan fuerte cuando somos reducidos a miseria y escasez. Cuando somos reducidos a miseria y a escasez, qué difícil es ejercitar esa fe cotidiana. Cuando no hay que comer, cuando no sabemos cómo vamos a pagar el alquiler, cuando un hijo se rebela contra nosotros, cuando vemos que al complacer los placeres que este mundo nos ofrece, no hallamos placer realmente verdadero. Qué difícil es ejercer nuestra fe cuando somos reducidos a miseria y a carencias. Y cuando vives en esta situación, hermano, yo no puedo darte ningún secreto que no fuera el que mires a Cristo. Yo no puedo coger de las Escrituras otro secreto más que decirte, mira a Cristo. Mira a aquel que siendo heredero de todo, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Mira a aquel que siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. No hay otro secreto, hermano. No hay otro secreto que observes a aquellos hombres de Dios que caminaron en esta tierra como extranjeros, pobres para el mundo, pero ricos en esperanza y expectación. No hay otro secreto que correr al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No hay otro secreto que aferrarnos a Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay otro secreto, hermanos. Yo no voy a inventar los pactos con Dios con dinero. Yo no voy a inventar las primicias. Yo no voy a inventar ciertos conjuros mágicos para que tú salgas de esa situación. No hay otro secreto más que aferrarte a Cristo. En Cristo podemos tener contentamiento en medio de la enfermedad. En Cristo podemos tener contentamiento en medio de la dificultad económica, en medio de la soledad, en medio de la rebeldía de un hijo, en medio de las circunstancias difíciles en el trabajo, en medio de cualquier circunstancia, tú puedes decir en Cristo, todo lo puedo, porque Él me fortalece. Cuando Dios permite la miseria y la escasez, es para que aprendas a depender de Él en oración y para que consideres, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, con un único fin, para que el hombre nada halle después de él.
Considera, hermano, que en el día de la adversidad, de la escasez, es un medio de gracia que Dios usa para mortificar los placeres del mundo. Porque, ¿cómo yo voy a estar satisfecho en Cristo si mi corazón aún sigue enamorado de lo que ofrece Egipto? ¿Cómo vas a estar satisfecho en Cristo si tu corazón sigue enamorado con las cosas que este mundo ofrece? Y solo cuando considero que todo lo que este mundo ofrece, material, todo es efímero, todo es basura comparado con Cristo, es que empiezo a mirar aquella tierra prometida a la cual yo me dirijo y es en que empiezo a hallar contentamiento solo en Él. Hermano, la escasez es un medio de gracia para mortificar los placeres que salen naturalmente de nuestro corazón. Es un medio de gracia que Dios utiliza para que te divorcies de estos placeres chapuceros que el mundo te ofrece y para que hayas solo satisfacción en Cristo. La pobreza es un duro obstáculo para alcanzar el contentamiento. Y vemos en las Escrituras que hay hombres de Dios que así lo creían. Proverbios capítulo 30 dice que este hombre decía: Señor, no me des pobreza, no voy a hacer que robe y blasfeme tu nombre. Nadie quiere enfrentarse a este problema, pero aún si llegase a nuestras vidas, debemos ejercitarnos en recordar las gloriosas promesas de Jesús para con sus escogidos. No hay otro secreto que recordar las promesas de Jesús para sus escogidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el versículo que a mí me encanta y que tengo en un cuadro sobre mi librería es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando seguros, convencidos plenamente que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Él suplirá tanto lo espiritual como lo material en su providencia para cumplir la obra en ti. Así que no te aflijas. Confía. Confía, hermano. Confía. A.W. Tozer dice: teniendo nosotros la bondad de Dios que desea nuestro mayor bienestar, la sabiduría de Dios que lo planea y el poder de Dios para realizarlo, ¿qué más nos puede faltar? ¿Qué más nos puede faltar? Hebreos 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: te haré rico. Él dijo: te daré riquezas. Él dijo: te daré una esposa, una casa. No, Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré, porque yo soy más que suficiente para ti. De manera que podemos decir confiadamente, sigue el escritor de Hebreo: el Señor es mi ayudador, no temeré. Confía, hermano. En medio de la pobreza, de la miseria, de la soledad, de la pérdida, del engaño, del dolor, he aprendido, he sido enseñado a tener contentamiento. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque hoy en día muchos usan el verso 13 como un cliché o una especie de conjuro mágico, pensando que repetirlo muchas veces hará que se cumplan sus planes, Pablo está diciendo que solo hay una fuente de fortaleza. Solo hay una fuente que realmente sacia la sed y es Cristo. Agustín de Hipona decía: cuando Cristo es mi fortaleza, realmente es fortaleza. Cuando la fortaleza es nuestra y nuestros bienes, esa fortaleza no es más que debilidad. Hace unas semanas escuchábamos a nuestro hermano Cristian predicar acerca de este hombre necio, ¿verdad? Que atesora dinero en esta tierra y pone su confianza en ellos. Pero qué necio es cuando esta noche vienen a pedir su alma. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en los bienes, en lo que tenemos, esa fortaleza de los bienes materiales no es más que debilidad. Job, como dice Sproul, no conoció la razón de su miseria y sufrimiento, pero sí conoció a Dios. Tal vez tú no conozcas específicamente la razón de tu miseria, de tu sufrimiento, pero sí, hermanos, vas a conocer verdaderamente a Dios si confías en Él.
¿Y sabes qué? Para Job esto fue suficiente. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te ven. Cristo no vino a solucionar los problemas financieros, sino que Cristo vino a solucionar el único problema del hombre. El único verdadero problema del hombre. El pecado. Hermanos, detesto y aborrezco con todas mis fuerzas ese maldito evangelio de la prosperidad. Ese maldito evangelio que reduce a mi Cristo a un mero ser que quiere hacerte rico. Y no es que haya otro evangelio, hermanos, sino que estos falsos maestros tergiversan las escrituras con un único fin: sacar beneficio de los incautos, sacar beneficio de los ignorantes. Estos falsos maestros siguen, como dice Pablo, el Dios de su vientre. ¿Por qué sus predicaciones, hermanos, de felicidad y prosperidad atraen al hombre natural? Porque esto es lo que el hombre natural quiere. Me gustaría llenar la iglesia, hermanos, en una semana, pues empecemos a predicar felicidad, riqueza, prosperidad. Empecemos a dar al hombre natural lo que naturalmente él quiere. Pero prediquemos de santidad, de arrepentimiento, y muchos hombres se alejarán de esto. ¿Quién de vosotros no quiere ser feliz y rico? Pero ninguno muchas veces está dispuesto a ser santo y abandonar sus pecados. Quieres ser feliz y rico, pero tampoco estás dispuesto a abandonar tu pecado y ser santo. Y para que el hombre natural deje su pecado es necesaria la intervención de Dios. Por eso es que este evangelio adulterado, este evangelio de la prosperidad no causa impacto en los que le oyen, porque le da lo que ellos pueden conseguir con sus propias fuerzas, pero no le da lo que ellos no pueden conseguir con sus propias fuerzas, que es un cambio genuino en su corazón, que esto es solamente obra del poder del Espíritu de Dios. Hermano, tú necesitas a Cristo. No necesitas que organicemos una conferencia acerca de economía cristiana. No necesitas que organicemos una conferencia acerca de cómo invertir tu dinero. Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo, como decía Atanasio. El Hijo de Dios se convirtió en hombre para permitir que los hombres se conviertan en Hijo de Dios. Tú necesitas a Cristo. No necesitas ser rico, no necesitas ser una estrella de rock o una estrella famosa de Hollywood, sino que necesitas ser hijo de Dios a través de Cristo. Porque ciertamente todos los que estamos aquí no somos más que neblina, que tarde o temprano partiremos. Yo recuerdo que mi padre partió con 61 años y yo puedo analizar su vida como si fuera un pestañeo, hermanos. Fue rápida, fue corta, aunque vivió 61 años. Y aunque vivas 90 años, hermano, tú no necesitas vivir 90 años rico, próspero, feliz. Tú necesitas a Cristo. Porque todo lo que acumules en esta tierra no te servirá para salvar tu alma en la eternidad. Solo necesitas a Cristo. Porque ciertamente hoy estamos y mañana desaparecemos. La prosperidad no es evidencia del favor de Dios y la pobreza tampoco es sinónimo de una maldición de Dios. La gloria de Dios es Cristo y no cosas. Jonathan Edwards decía: ¿puedes acaso encontrar en el cielo o en la tierra algo tan valioso para ser el objeto de tu admiración, amor y más ardiente deseo, esperanza, gozo y celo ferviente que Cristo? ¿Puedes hallar algo en la tierra más valioso que Cristo? La prosperidad no es evidencia del favor de Dios, dejadme que repita esto, y la pobreza no es sinónimo de una maldición de Dios. La gloria de Dios es Cristo y no cosas. La gloria de Dios es Cristo y no cosas. Por eso también, dice Pablo, he aprendido el contentamiento en la abundancia. Vosotros, hermanos, ¿qué creéis? ¿Es más fácil tener contentamiento en la necesidad o en la abundancia? Pregunta bastante difícil, ¿verdad? ¿Es más fácil tener contentamiento en la necesidad o en la abundancia? Hermanos, créanme,
Desde que llegué a Europa me he dado cuenta que el descontento está más presente en aquellas personas que lo tienen todo, que en aquellos que no tenemos muchas cosas. Esta semana hablaba con mi hermana acerca de la crianza de los hijos. Y ella me decía algo muy, muy cierto, ¿verdad? Nuestros hijos necesitan muy poco. Somos nosotros los que les criamos dependencia de las cosas. Y cuando empezamos a conocer a un niño que lo tiene todo, nos damos cuenta que es un niño totalmente descontento. Porque siempre quiere más y más y más y más. ¿Verdad? El descontento suele estar, hermanos, presente en las personas que más tienen. Porque la causa del descontento siempre está relacionado con Dios y nunca con las cosas de aquí abajo. Y hallar el contentamiento en Cristo en medio de la abundancia también es un reto. Y yo considero que es un reto aún mayor que en la necesidad. La abundancia suele controlar mucho más rápido nuestras vidas y pasamos a confiar más en lo que tenemos y nos olvidamos de Dios. Tengo salud, tengo dinero, mi familia, mis amigos están bien. ¿Para qué necesito a Dios? Y eso es el razonamiento muchas veces de los jóvenes, ¿verdad? Tengo juventud, tengo belleza, no pago facturas, tengo una casa donde me reciben siempre con el alimento, hago y deshago lo que yo quiero. ¿Para qué necesito a Dios? Ay, pero dice el predicador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen aquellos días en los cuales digas, no tengo contentamiento. Es cierto también que este razonamiento de que tengo salud, tengo dinero, mi familia, mis amigos están bien, ¿para qué necesito a Dios? Es producto de oír el falso evangelio. El falso evangelio de este Cristo que viene a solucionar los problemas temporales y no el Cristo que vino a solucionar el único problema verdadero que es el pecado. Pablo sabía de abundancia, hermanos. Pablo sabía bien de abundancia. Él fue fariseo de fariseos y ellos no eran pobres. Él fue criado a los pies de Gamaliel y Gamaliel no era pobre. Pablo vivía en un ambiente de lujos. Él no sabía lo que era pasar necesidad. Y cuando se convierte al Señor, podemos ver también que fue uno de los predicadores más prosperados por Dios. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Y si leéis el libro de Hechos, nos narra cómo con gran éxito estableció muchas iglesias. Pero aún en medio de esa abundancia, de ese contentamiento, de esa prosperidad que él tenía, él no cae en el error de la arrogancia. Porque hay una fina línea que atravesamos cuando tenemos abundancia, que es la arrogancia. Y levantar los ojos al cielo y decir, este es conseguido por mi esfuerzo, esto ha sido conseguido por mi trabajo. Y nos olvidamos que a Dios le ha placido darte aquellas bendiciones. Empezamos a ser desagradecidos y como hemos puesto nuestra felicidad en lo que tenemos y vamos consiguiendo y no en Cristo, empezamos a ser insaciables. Y aún en la mayor abundancia vivimos amargados, deprimidos, porque al igual que en la necesidad, en la abundancia nuestros ojos han sido desviados de Cristo. Tienen todo, pero nada lo han pagado, dice un cantante, con respecto a las personas que nunca se sacian. Tienen todo, pero viven amargados y deprimidos. Decía en el intensivo la semana pasada, el pastor Otto Sánchez, que cuando él quiere levantar el ánimo a alguien lo lleva a un hospital para que vea la necesidad de otras personas, ¿verdad? Porque muchas veces, hermano, cuando tenemos todo es cuando más descontento estamos. No creas esa mentira del mundo que cuando yo tenga esto, cuando yo tenga aquello, vas a estar más feliz o vas a servir mejor al Señor. Porque tal vez el Señor en su bondad permite que consigas estas cosas para que te des cuenta que solo lo necesitas a Él. ¿Cuántos de aquí hemos razonado muchas veces? Si es que a mí me subieran el sueldo, si es que a mí me dieran esto, si es que a mí me dieran aquello, y el Señor a veces lo permite, ¿verdad? Y cuando te lo dan, ¿dónde estás? Hermanos, yo sé que aquí, en Europa sobre todo, hay muchas personas que nunca han pasado necesidad. Nunca han pasado las penurias que podemos encontrar que los hombres de Dios han pasado, ¿verdad? Y esto puede ser algo bueno y también algo malo, porque como comenta el pastor americano Eric Penning, que en sus 30 años de ministerio, y ha pastoreado, dice él, en bastantes contextos diferentes, ha visto que en los lugares donde se pasa mayor necesidad económica es donde la vida espiritual es
más fuerte. Yo con esto vuelvo a repetir, no estoy diciendo que ser pobre es sinónimo de una vida piadosa, de una vida entregada al Señor, pero sí estoy diciendo, hermanos, que muchas veces en la abundancia es más fácil desviarnos de los caminos del Señor. Es mucho más fácil que en la necesidad. Tú haz memoria de una cosa, hermano. ¿Cuándo han sido los momentos en los que has orado más fervientemente? Has caído de rodillas delante del Señor, le has buscado, has implorado de su misericordia. ¿Cuando todo iba bien o cuando estabas mal? ¿Verdad? Cuando estábamos mal. Yo no recuerdo haber orado, hermanos, más fervientemente que la vez en que perdí a mi padre o en la vez que me dieron el análisis tan malo acerca de mi hijo. Y esto puede ser para el mundo una mala noticia, hermanos, que en su momento sí lo es. Por supuesto, no vamos a negar el dolor, el sufrimiento que uno vive, pero podemos ver que es un medio de gracia del Señor para buscarle. Hermano, haz todo lo que esté en tu mano para salir adelante de la necesidad. Haz todo lo que esté en tu mano. Esfuérzate, trabaja, invierte si lo puedes hacer. Busca un mejor empleo. Pero no caigas en el error de creer que en la abundancia vas allá del contentamiento verdadero. No caigas en ese error, porque no será así. Y te hallarás en medio de las riquezas, amargado y deprimido, porque tu mirada no está en Cristo. Tu mirada no está en Cristo. La abundancia no suele hacer que nos durmamos en los laureles. La abundancia suele hacer que nos olvidemos de que Jehová es Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Y empezamos a mirar al cielo, como hice hace un momento, con los ojos arrogantes. Este es mi esfuerzo, este es mi trabajo. Y nos olvidamos de aquel que estipuló todas las cosas, decidió prosperarnos de esta manera. Así es, hermano, el secreto del contentamiento cristiano no está en lo temporal, sino en Cristo. Escúchame tú tal vez que no conoces a Cristo. Y hago esto ya para terminar. No te conformes con los placeres que este mundo ofrece. No creas en la mentira de Satanás de que tú necesitas más de este mundo y menos de Dios. El verdadero gozo solo lo hallarás en Cristo. El gozo de que tus pecados en la cruz han sido perdonados. El gozo de que aquel que siendo dueño de todo se hizo pobre para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Como dice John Bunyan en su famoso libro El progreso del peregrino, el gozo de ahora llamarme cristiano, pues antes mi nombre era miserable. Porque esto es lo que son los hombres errantes por el mundo sin Dios. Porque una vez más vuelvo a repetir, has sido creado para hallar plenitud de gozo en tu Creador. Has sido creado para hallar plenitud de gozo en tu Creador. Vuelvo a preguntarte, ¿es más fácil hallar contentamiento en la necesidad o en la abundancia? Vuelvo a preguntarte, ¿dónde está tu contentamiento? A modo de conclusión, cuando tenemos necesidades, no debemos permitir que ellas gobiernen nuestra vida, sino que con acciones de gracias y oraciones debemos acercarnos a Dios para pedirle que Él controle la situación a favor nuestro como solo Él puede hacer. Cuando tenemos abundancia, no debemos dejar que la plenitud de estas riquezas nos controle y debemos buscar ser agradecidos con lo que Dios nos da, pues toda bendición viene de Él y debemos pedirle que nos ayude a mantener nuestros ojos puestos en Él y no en nosotros mismos. Para que de esta manera, al igual que Pablo, podamos decir que he aprendido el contentamiento, sea cual sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gózate en tu Señor, gózate en Cristo y hallarás el verdadero contentamiento que tú necesitas todos los días. No es una tarea fácil, hermanos. No es una tarea sencilla, no es una tarea en la que yo me pongo un día y el Señor manda un ángel, me toca la cabeza y empiezo a vivir gozoso. Es una tarea ardua, por eso Pablo dice, he aprendido. Nadie aprende a llevar una bicicleta un solo día, ¿verdad? Ni a escribir en un solo día. Es un proceso. Busca aprender allá el contentamiento, sea cual sea tu situación. Porque Dios busca verdaderos adoradores, ¿verdad? Como le dice a la mujer samaritana. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le adoren postrados en la cama de un hospital. Que le adoren
cuando no tienen cómo pagar el alquiler. Que le adoren cuando un hijo se les revela. Que le adoren cuando son insultados, vituperados por cualquier compañero de trabajo o universidad a causa del Evangelio. También busca verdaderos adoradores que le adoren cuando todo va bien. Cuando el trabajo es próspero, cuando mi casa va bien, cuando mis amigos, mis hermanos me aman. También busca verdaderos adoradores, ahí. El Señor busca verdaderos adoradores. Vamos a orar, hermano. Señor, te doy las gracias, Padre, porque tú has dispuesto todas las cosas, Señor, aún la necesidad y aún la abundancia, para que podamos verte a ti, Señor, para que podamos entender que ninguna de estas situaciones es el motivo de nuestra alegría, de nuestro gozo, sino solamente tú. Padre, ayúdanos porque es una tarea difícil. Es una tarea muy difícil, Señor. ¿Cómo puedo hallar el contentamiento en ti cuando me dan un diagnóstico, cuando pierdo el trabajo, cuando soy rechazado? ¿Cómo puedo hallar el contentamiento en ti, Señor? Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a buscarte, a anhelarte ardientemente, Señor, a caer de rodillas en oración hacia ti, Señor, suplicándote para que seas tú nuestro todo. Porque si te tenemos a ti, ¿qué más necesitamos? Padre, también yo te ruego por mis hermanos que en tu providencia tú has dispuesto que ellos vivan de una manera próspera. Padre, ayúdales a que su corazón no se envanezca. Ayúdales, Señor, a que su corazón, sus ojos no se desvíen realmente de quién eres tú, Señor. Que no pongan su confianza en su dinero, en su trabajo, en su prosperidad, sino solamente en ti. Porque todo pasará por el fuego, Señor. Pero solamente tú nos quedarás. Solamente tú y nada más que tú, Señor. Por eso te ruego que hagas entender a mis hermanos esto, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Y te ruego, Señor, que obre en los corazones conforme tú has estipulado en tu soberanía. En el nombre de Jesús.